Muchas gracias a todos, a todas y a todos por estar aquí en esta nuevo capítulo de la Cátedra de Medición de Impacto. Es un verdadero gusto regresar con nuevo material, con nuevas ideas y sobre todo con nuevas formas de capacitar y fortalecer a este sector tan bonito en el que trabajamos de las organizaciones de la sociedad civil. Comenzamos hoy un nuevo capítulo de la cátedra y la idea es que la cátedra se renueve conforme pasa el tiempo, conforme avanza y conforme van surgiendo nuevas herramientas. Lo van a ver a lo largo de todos eh, pues casi 3, 4 meses que vamos a estar trabajando en esta primer módulo de la cátedra y evidentemente continuaremos con este trabajo más adelante. Para aquellos que conozcan la cátedra y que han estado en algunas sesiones, seguramente encontrarán algunas similitudes, encontrarán algunos puntos en común, pero también esperamos que sorprenderlos, esperamos que podamos brindarles cosas nuevas y cosas diferentes y sobre todo algo que hemos encontrado que es sobre todo poder llevarles a ustedes no solamente el conocimiento, sino también los instrumentos. Y de ahí nace la idea de la Cátedra 2022. La idea es muy sencilla, no solamente aprender y formarse a distancia, como dicen, sino también aprender haciendo. Y la idea de la cátedra es que sea casi totalmente práctica. Vamos a ver muy poca teoría, vamos a ver muy pocas presentaciones, excepto hoy. Hoy es el primer día y el día uno en donde tenemos que sí hablar un lenguaje en común, pero a partir de aquí vamos a trabajar en muchas otras, o algunas dinámicas, sobre todo dinámicas participativas, para que ustedes no solamente aprendan, sino también hasta puedan llevarse instrumentos para sus organizaciones. Es un verdadero placer relanzar esta cátedra siempre con el equipo de la red de asociaciones, en específico con Jessica Pons, con Rocío y con Monse. Y a todas ustedes les agradecemos mucho su paciencia, sobre todo su confianza y más que nada su disposición por fortalecer sus instituciones. Comenzamos con la cátedra de medición de impacto 2022, perdónenme. Yo soy Roberto Carballo, aquellos que, bueno, ya me conocen, bueno, pues más o menos saben cómo damos las cátedras, saben cómo se genera todo esto o cómo vamos dando el conocimiento. Quienes no me conocen, bueno, yo dirijo una empresita llamada Terraética. Desde hace 12 años estamos trabajando en temas de sustentabilidad, temas de responsabilidad social, pero hace 4 o 5 años encontramos que había una gran área de oportunidad, un gran nicho en temas de medición de impacto y empezamos directamente, o más bien nos enfocamos directamente en ello. Trabajamos desde hace 5 años casi exclusivamente con temas de medición de impacto social, ambiental y siempre tenemos un componente ahí de arquitecturas financieras y tangibilización del impacto precisamente para tratar de ampliarlo y llevarlo a la realidad. Tenemos el honor, el gusto de haber realizado varias metodologías de medición de impacto, entre ellas la de la red de asociaciones del año pasado, que seguirá activa este año, así que ya ustedes utilizarán y sabrán y conocerán la plataforma que se usa para precisamente la red de asociaciones, pero también tenemos el gusto de haberle hecho la medición de impacto a un par de proyectos de Greenpeace, el CRIT NESA de Teletón, a la Financiera Nacional de Desarrollo, a muchas fundaciones que, bueno, ahora sí que no quiero dejar algunas solamente afuera, pero bueno, entre ellas siempre ha sido un gusto trabajar, por ejemplo, con la CONFE, con la Fundación de Acero. Ahora estamos llevando nuestros productos hasta el sur del continente y hasta el norte de México. Así que bueno, hay muchas organizaciones que han pedido precisamente o han visto la oportunidad de la medición de impacto y para eso estamos aquí. La idea de la cátedra es que sea un espacio para la democratización del conocimiento, para que todos ustedes puedan desarrollar metodologías de medición de impacto, que las puedan llevar a cabo, que conozcan los elementos principales y sobre todo que se sientan cómodos cuando están realizando ese levantamiento de información y esa
ese proceso de información. Comenzamos con la cátedra de medición de impacto. Bueno, antes, a quien no me conoce, bueno, yo soy Roberto y yo soy filósofo de profesión, así que si quieren platicar algún día de Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Unamuno, con mucho gusto, hermenéutica, siempre podemos platicar. Pero les digo esto de filosofía por una razón muy sencilla. Si un filósofo que pues se la vivía en las bibliotecas, en los libros, ha encontrado o más bien ha podido aprender de estadística, ha podido emprender de levantamiento de información, ha podido aprender de instrumentos financieros, cualquier persona puede hacerlo. No es un trabajo sencillo, se requiere paciencia, se requiere dedicación y sobre todo lo que yo les diría es que se requiere una vista estratégica, es decir, que ustedes sepan perfectamente para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. La idea de la medición de impacto no solamente es aprenderlo en vacío, sino que ustedes puedan saber que esto lo van a llevar a sus organizaciones, a sus proyectos sociales, a sus intervenciones y a sus empresas sociales. Comienza la cátedra de medición de impacto. Antes de comenzar o antes de ya adentrarnos en lo que es la cátedra, también tenemos que hablar de una gran duda que siempre surge o que siempre o sea, siempre está presente cuando nos encontramos con los grandes evaluadores o con las evaluaciones, aquello que llamamos las evaluaciones. Y para esto tenemos que entender por lo menos dos conceptos muy sencillos. Uno de ellos, uno de ellos es evidentemente evaluación y por otro lado es monitoreo. Dentro de estos dos elementos hay muchos tipos de evaluación y muchos tipos de monitoreo. Dentro de ellos, los tres más famosos que se van a encontrar, pues evidentemente es una evaluación de la gestión, evaluación de los resultados y últimamente una evaluación del impacto. O es decir, un monitoreo de la gestión, un monitoreo de los resultados y un monitoreo del impacto. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque resulta que cuando ustedes salgan a campo o empiecen a buscar alguna convocatoria que quizá les ayude para realizar para desarrollar institucionalmente su proyecto, fortalecerlo, por ejemplo, a través de instrumentos de monitoreo, seguramente se van a encontrar con esas palabras, monitoreo y evaluación. Pero no siempre monitoreo y evaluación tiene que ver con medición de impacto. Monitoreo y evaluación simplemente es los instrumentos, hay muchos, hay miles, pero es el concepto para decir, dame algo para poder evaluar algo con unos objetivos de algo y vamos a monitorear qué tanto va funcionando ese algo. Y ese algo puede ser de sabores varios. Puede ser o la gestión de su modelo de intervención, es decir, cómo están gestionando los recursos humanos, si están atrayendo al talento necesario, si están cuidando, procurando al talento para sus intervenciones, o sea, para sus proyectos y no hay una rotación de personal, eso es gestión o qué tanto están gestionando sus recursos, es un tema, no qué tanto, sino qué tanto están gestionando eficientemente sus recursos, es una evaluación de eficiencia, y sobre todo también qué tanto están llegando a sus objetivos, eso puede ser una evaluación de eficacia. Resulta que cuando metemos todos estos componentes en el caldero, lo que nos damos cuenta es que está mezclado muchas veces la gestión, los resultados, el impacto y muchas otras cosas más. Es toda una mezcla, todo un mix que curiosamente cuando lo soltamos a la calle o cuando nos soltamos a la calle, todo está un poquito disperso. Repito, esta es la sesión un poco más teórica que vamos a ver, las demás va a ser totalmente práctica, los vamos a ir contando más adelante. Y también les solicito y les pido o les digo que tengan la mayor de las confianzas. Yo estoy viendo todas las preguntas de ustedes. No veo los participantes, curiosamente. Esta nueva plataforma no me permite ver los attendees, o sea que no puedo ver los nombres de las personas que están participando. Seguramente Montserrat o Rocío me van a indicar cómo hacerlo. Seguramente es un error que yo no encuentro cómo para también identificar, porque eso lo vamos a llevar a cabo las próximas sesiones, dado que es muy participativo. Pero en este caso, no se preocupen,
yo puedo ver las preguntas que ustedes deseen hacer, así que adelante, cuando tengan alguna duda de algún concepto que quizá no queda claro, por favor, no se preocupen y hagan esa duda, expresen esa duda y con gusto, pues o me regreso, lo vuelvo a aclarar o especifico de qué se está hablando. Ahora, ustedes ya tienen en cuenta, ya tienen en mente que se está llevando gestión, evaluación, o perdón, gestión, resultados, impacto. Es decir, están evaluando cómo se está gestionando, cómo si están llegándose a los resultados que están esperando y si está generando el impacto que ustedes están teniendo en cuenta. Muy bien. Ahora, dentro de esa lista de cosas que se pueden evaluar, también tenemos que entender que hay procesos. ¿Qué significan los procesos? Los procesos significa que tenemos que ver que hay ciertas áreas o ciertos instrumentos que necesitamos utilizar o conocer o un lenguaje en común tener para poder llevar a cabo lo que es una evaluación y un monitoreo. Curiosamente, estos elementos son similares a los que tenemos cuando estamos haciendo una estructura, perdóname, sí, cuando estamos estructurando, por ejemplo, la sustentabilidad o cuando estamos estructurando el modelo de intervención. ¿Qué necesitamos? Pues evidentemente necesitamos, por ejemplo, haber hecho, cuando queremos hacer una evaluación, pues queremos evaluar o diagnosticar de qué tamaño es el monstruo, de qué tamaño es la bestia. Por lo tanto, tenemos que identificar, por ejemplo, cuáles son los objetivos, los intereses o las ambiciones de una empresa o de una organización o de un modelo de intervención. Necesitamos saber su análisis de materialidad, necesitamos conocer su materialidad, qué es importante para ellos, qué es importante para los beneficiarios, qué es importante para el entorno. Necesitamos saber quién es su entorno, qué es su entorno. Por lo tanto, incorporar agentes de interés, mapeos de agentes de interés y evidentemente para todo ello nos sirve, por ejemplo, un instrumento llamado marco lógico. Que ustedes lo conocen, es muy conocido en México, sin embargo, hay veces que pasa que es muy complejo de usar. No se preocupen, vamos a trabajar para que sea muy sencillo de utilizar el marco lógico. Ahora, cuando llegan a tener ya identifican de qué tamaño es el monstruo, bueno, ahora van a hacer una estrategia, es decir, van a encontrar un camino para saber si lo que están haciendo tiene sentido. Es decir, si quieren ser sustentables, bueno, una estrategia para ser sustentables. Si quieren ampliar su impacto, bueno, una estrategia para ampliar su impacto. Si quieren medir su impacto, una estrategia para medir su impacto. Es decir, hay muchas formas de estructurar un proyecto, sea de medición o sea directamente un proyecto ejecutivo. Muy bien, después generan su teoría de cambio, es decir, proponen algún cambio que están esperando, después hacen evidentemente pilotajes, generan indicadores, puede ser desempeño, gestión de impacto, y luego encuentran hallazgos y recomendaciones. Con esto dicen, perfecto, ya tenemos todo piloteado, ya tenemos el aprendizaje y ahora sí nos lanzamos. ¿Qué significa lanzarse? Bueno, pues implementamos, modelamos, acompañamos y realizamos ajustes. Como dicen, de todo lo que sea. Si estoy haciendo modelo de intervención, bueno, pues implemento el modelo de intervención, acompaño a los beneficiarios y realizo ajustes al modelo de intervención. Si estoy haciendo una medición de impacto, bueno, modelo la medición de impacto, es decir, cómo voy a llegar a donde quiero llegar, voy a acompañar a la organización o a mi organización en la medición y luego voy a realizar ajustes. Posteriormente, y fíjense qué interesante, posteriormente es cuando ya podemos hablar de un diseño o una metodología de medición o de evaluación. ¿Qué significa esto? Que pensamos que la metodología siempre va al principio, es decir, que nosotros desde el principio estamos diseñando qué es lo que vamos a hacer. Pero en realidad, cuando diseñamos es que ya tenemos cierto conocimiento, es que ya conocemos de qué tamaño es la bestia y que ya sabemos hasta dónde puede llegar la medición. Cuando ya lo tenemos, entonces sí, ahora sí, hacemos la medición, ya calibramos todos los ajustes y finalmente, si quieren incluir la parte de monitoreo, ya van a hacer un panel de control. Eso es simplemente opcional. Cuando hablen de todos estos instrumentos, todo esto es lo que abarca evaluación y monitoreo. Hay muchas otras cosas más, pero esto es casi lo esencial de evaluación y monitoreo. Ahora, esto no quiere decir que se aplica más bien esto se puede aplicar para medición y para generar proyectos, pero en la experiencia que nosotros hemos tenido en la medición de impacto,
nos hemos dado cuenta que hay por lo menos 11 cosas que tenemos que tomar en cuenta u 11 elementos que son importantes para saber si realmente podemos medir el impacto no solo en la teoría, sino en la práctica. Es decir, en la teoría, por supuesto, identificar los objetivos, conocer la materialidad. Muy bien, pero en la práctica, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y para eso justamente nace la cátedra del 2022. Este ejercicio será totalmente práctico, es decir, a partir de la próxima semana, no es en el día de hoy, a partir de la próxima semana, vamos a llevar a cabo 11 pasos, como dicen, 11 pasos para lograr una medición de impacto. La cátedra cambió, quien conoce la estructura pasada sabe que nos reunimos una vez cada 2 semanas, 3 horas, y nos sentamos a platicar y yo les trato de dar algunos consejos y a la teoría de los instrumentos. La cátedra cambia a partir de este año y ahora no van a ser solamente 6 o 7 sesiones como ha sido antes. Ahora estamos hablando de 12 sesiones. Ya no van a ser 3 horas, van a ser 2 horas. Y ya no van a ser cada 3 semanas, van a ser una semanalmente. ¿Por qué? Porque hemos encontrado nosotros también que para poder generar mayor impacto necesitamos también nosotros calibrar nuestro modelo de intervención, que es la democratización del conocimiento. Y eso está basado en la experiencia que tenemos en la medición de impacto. Por lo tanto, les quiero mostrar estos 11 pasos que tenemos que hacer siempre que hacemos siempre que hacemos una medición de impacto. Y quizá, solo quizá, ustedes pueden también empezar a identificar, caray, yo me he encontrado con esa situación y no he sabido cómo resolverla. Caray, yo he visto esto también y no he sabido cómo salir de ello. De hecho, de esto se trata la cátedra, ir poco a poco avanzando en todos los instrumentos. Ahora, hay muchas formas de arrancar, muchas formas complejas, muchas formas sencillas. Cada vez que nosotros nos sentamos con algún cliente para hacer una medición de impacto, lo primero que hacemos este ejercicio. Déjame entender el problema. Déjame entender de qué va tu modelo de intervención. Y aunque no lo crean, es más común que menos que nosotros estructuremos el problema de otra forma de como los clientes lo ven. ¿Qué significa esto? Que las personas, las organizaciones tienen muy concreta su forma de hacer su modelo de intervención. Pero ¿qué sucede? Están tan hiperespecializados en ello que es amplísima su forma de comunicar el modelo de intervención y empiezan a contar, bueno, tengo este programa aquí, tengo este programa allá, tengo este proyecto aquí, tengo este proyecto allá, y esto es para esto, y esto es para lo otro, y es que el problema es muy complejo, todo tiene que verse al mismo tiempo, porque no me puedo enfocar en eso, y siempre sale la persona que dice, y es que se ha malentendido desde hace mucho tiempo que la intervención debe ser así, porque yo creo que debe ser así. Total que nos ha pasado que estamos una hora escuchando al cliente y todavía no sabemos de qué va el problema. Es decir, no sabemos cuál es aquello que estamos midiendo. No lo van a creer, pero es muy común. Les hago esta pregunta para todos ustedes. ¿Tienen muy claro el problema que están atendiendo? ¿Tienen muy claro qué es aquella estructura de cómo el mundo entiende el problema? Y aquí es donde muchas veces nosotros nos encontramos con lo que llamamos hiperespecialización. Vivimos dentro de una forma de entender muy propia, muy nuestra, en donde la lógica es evidente. Pero la gran pregunta es si es evidente para las otras personas. Para mí es lógico y es racional que a partir de capacitación y formación se detonen ciertos procesos, por ejemplo, para mejorar la calidad de vida. Pero resulta que otras personas piensan diferente. Otras personas no lo ven como para resolver la calidad de vida o para mejorar la calidad de vida, no verían que es la formación y la capacitación, sino verían más bien un proceso de, no sé, vinculación. Y resulta que a nosotros nos cuesta mucho trabajo ver que la otra persona no comprende lo mismo que yo. Y cuando no lo comprende, nos frustramos y ¿qué creen que hacemos? Decimos, vale, no te preocupes, entonces incluyo también lo que tú me dices. Y de ahí nacen las grandes organizaciones que tienen 10 programas.
Es que este problema es tan complejo que necesito 10 programas para resolverlo. Oye, ¿cuáles son? Ah, pues mira, capacitación, formación, educación, promoción, difusión, visualización y además damos becas. Oye, pero entonces, ¿cuál es el problema que atiendes? No, es que es muy complejo. De acuerdo, vamos a estructurarlo. ¿Cómo se estructuran estos problemas? Queremos dedicar en esta cátedra una sesión completa solamente a estructurar los problemas. Puede ser, y les puedo asegurar que ustedes están muy confiados de que ustedes entienden perfectamente el problema que están resolviendo, pero un ojo externo, una visión que llamémosle que no tiene ceguera de taller, les puede hacer mucho beneficio. Y de eso vamos a trabajar la primera sesión. Vamos a trabajar con marco lógico, porque hay muchos instrumentos para hacerlo. Está los mapeos de agentes de interés, la materialidad, el marco lógico, hay otros tipos de diagnósticos. En nosotros, en nuestra experiencia, lo que hemos encontrado es que siempre que nos juntamos con alguien para medirle su impacto, lo primero que hacemos es les hacemos un árbol de problemas. Déjame entender, déjame estructurar cómo está tu lógica. Para ti quieres resolver esto, pero para esto tienes que llegar aquí y para llegar aquí necesitas esto. Ah, bueno, entonces dame la estructura para saber cuál es el objetivo del impacto al que quieres llegar. Hay una pregunta que me hacen acerca de qué significa análisis de materialidad. Materialidad significa algo muy sencillo, suena muy sofisticado, pero no lo es. Materialidad significa de la materia, lo que es discurso, lo que es el discurso. Cuando uno habla, el contenido de un discurso es la materia. ¿Qué significa? Ahora sí que de lo que uno habla. Por lo tanto, un análisis de materialidad es de aquello de lo que se habla cuando se está haciendo una modelo de intervención. ¿Qué significa de lo que se habla? Aquel contenido que es el que se está trabajando. Por ejemplo, ¿cuál es la materialidad en una intervención de educación para primeras infancias? Bueno, la materialidad es que los niños tengan educación. Pero otra materialidad puede ser que los padres estén tranquilos de que sus niños tengan educación. Y otra materialidad puede ser que el gobierno está preocupado para que la población tenga educación en primera infancia. Es decir, de lo que se habla y un análisis de materialidad lo que hace es una como ponderación. Te dice qué es importante para uno y qué es importante para otro. Por ejemplo, casos personales, en mi caso, si a mí me hablan de animalitos, bienestar ambiental, árboles y agua, estoy poniendo mucha atención, enseguida estoy captando. Pero no sé, me hablan de reggaetón y digo, ay no, ya, qué flojera. O sea, puedo ver la conversación, pero no estoy poniendo atención. Es eso. Es decir, qué es importante para cada quien y sobre todo teniendo en cuenta que son complejos. Por ejemplo, lo que para ustedes es importante puede que no sea importante para mí y viceversa. Es una priorización de temas materiales. Son temas importantes. Materialidad es un sinónimo a decir prioridades. Entonces, Patricia, priorizar los objetivos de la organización no es solamente a partir de o sea, para entender la priorización de los objetivos, tenemos que entender todos que estamos hablando de lo mismo. Y curiosamente, cuando llegamos a los objetivos, no estamos hablando de lo mismo. ¿Qué significa? Les puedo asegurar que alguien de ustedes tiene una misión que diga mejorar la calidad de vida de las personas. Muy bien. Y yo les puedo preguntar, ¿y para ustedes qué significa mejorar la calidad de vida? El objetivo es común, mejorar la calidad de vida. Pero para alguien de ustedes se mejora la calidad de vida, por ejemplo, a partir de la educación, pero para otra persona se mejora la calidad de vida a partir de una beca. Y para otra persona, mejorar la calidad de vida es a partir de la nutrición. Por lo tanto, tenemos diferentes materialidades con un mismo objetivo. Lo que hace materialidad es un análisis previo, es decir, a ver, ¿de qué hablamos? ¿Estamos hablando de lo mismo o no tienen nada que ver? Ahora, si para ustedes es importante, imaginemos, para el beneficiario lo importante es recibir una beca y para la fundación lo importante es dar una beca, como dicen, eureka, tenemos una materialidad.
lo externo y lo interno se combinan en la materialidad, entonces el objetivo sería dar becas. Pero ¿qué pasaría si internamente ustedes quieren dar becas, pero los beneficiarios no quieren becas, sino lo que quieren, por ejemplo, es un acompañamiento o unos talleres, no la beca, sino el taller, la educación? Pues resulta que los objetivos son dispares. Por lo tanto, todo esto, el análisis de materialidad significa cómo hablamos de lo mismo, todos. Ahora, ya que estructuramos el problema, es decir, ya sabemos de qué va el modelo, y es que no me canso de decirlo, en verdad, con cada cliente que nos sentamos, y de hecho lo hacemos con mucho gusto, nos sentamos y literalmente nos sentamos a escuchar o a hablar y a hacer preguntas, como dicen, método mayéutico socrático, para que yo pueda entender de qué va el modelo de intervención. Y suena tonto porque sería evidente que todos entendemos el modelo de intervención. Curiosamente no sucede así, sino nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entender qué es lo que es importante para la organización en dónde está modelando. Porque lo que parece obvio lo que es obvio para uno no es obvio para todos. Y claro, cuando uno estructura el problema, tenemos que hacerlo obvio para todos. Ahora ya tenemos el problema. Ya sabemos que estamos atacando, o más bien que estamos resolviendo la falta de educación la falta de nutrición en niños de primera infancia en la escuela Benito Juárez en la Ciudad de México. ¿Ok? Ya tenemos un problema. ¿Y cómo lo estructuramos? Marco lógico nos ayuda a decir, a ver, ¿cuál es la causa de que haya una falta de nutrición en los niños de la escuela Benito Juárez? Ah, pues mira, una de las causas es que las familias no tienen recursos. Muy bien. Otra de las causas es que las clases son muy temprano y entonces los familiares no les da tiempo para darle alimentos a los niños. Y otra de las causas es que no hay, por ejemplo, un comedor en la escuela. Muy bien, ya tenemos causas, tenemos un problema. Y ahora entender cuáles son los efectos de ese problema, no de las causas, sino de ese problema. ¿Qué efecto surge si hay una falta de nutrición? Pues que los niños no tienen una atención escolar o que los niños quizá reprueban o que quizá simplemente los niños, no sé, están muy débiles. ¿Y qué sucede en contraste con una estructuración? Esta estructuración mezclamos todo y empezamos a hablar de todo al mismo tiempo. No, es que los niños, como no tienen que comer, pues ya están ahí reprobando. Pero es que además hay que acordarnos que pues, los padres no tienen recursos. Y empezamos así, soltar todas las causas y efectos y no hay esa estructura. Para eso es este ejercicio. Este lo vamos a hacer la primera sesión. Una vez que tengamos la estructuración del problema, lo que tenemos que hacer ahora es, vamos a modelar la intervención. Patricia dice, no alcanza a ver en letra pequeña los componentes del marco lógico. No te preocupes, este simplemente es una representación de lo que es el árbol de soluciones del marco lógico, que se compone de 4 elementos. El árbol de soluciones se compone de indicador de propósito, que es tu problema resuelto, es decir, si tu problema es la falta de educación o falta de nutrición en jóvenes de primera infancia o niños de primera infancia en la Escuela Benito Juárez, pues tu propósito podría ser el que haya nutrición o que los niños de primeras infancias en la Escuela Benito Juárez tengan algo que comer. Y por eso tenemos que estructurar, porque hay veces que los fines, que son los que están arriba del propósito, son en realidad el objetivo de la organización, pero no se da cuenta. O hay veces que el objetivo de la organización son los componentes, que es lo que está bajo el propósito. Es decir, todo esto, cuando está en papel y cuando todos entendemos, nos ayuda para saber cómo vamos a medir cualquiera de las partes. Ahora, ya que sabemos el problema, ahora también tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Es decir, se le llama modelar la intervención. Quien tenga ustedes ya muchos años en sus organizaciones, tienen perfectamente un modelo de intervención. Es decir, que no importa si el beneficiario ya se llama Juan, José, María o Pedro, no importa si tiene 31 años, 34, 45 o 50, no importa si está en la Ciudad de México, en Tijuana o Chiapas, el modelo de intervención
le puede ayudar a esas personas. ¿Por qué? Porque con que el beneficiario cumpla ciertas características, usted puede ser sujeto de beneficio del modelo de intervención. Por eso se llama modelo. Es decir, es un modelo que no importa especificidades. Es decir, solamente le voy a ayudar a Pedro González Juárez, que vive en tal lugar y que tiene 19 años. ¿Por qué? Porque bueno, ya funcionó para él, oye, pero para los demás no son la misma persona, por eso modelamos. ¿Cómo modelamos? Pues resulta que hay un instrumento muy sencillo que todos conocemos, se llama teoría de cambio. Este lo vamos a trabajar en la segunda sesión. La segunda sesión se va a trabajar con estos cuatro elementos. Dame tus insumos, dame tus resultados, dame tus efectos y con esto vamos a generar tu impacto. Aunque no lo crean, esta teoría de cambio puede ser una tablita, puede ser una frase, puede ser un indicador, puede ser un dibujito, puede ser mil cosas, pero puede ser es más, hasta puede ser la misión de la organización. Pero ¿qué sucede cuando yo les pregunto a alguien por su teoría de cambio? ¿Qué creen que sucede? Me hablan 2 horas y sigo sin entender la teoría de cambio. O peor, me mandan un documento de 100 páginas. Yo digo, pero a ver, déjame entender bien tu teoría de cambio, es decir, qué es lo que estás asumiendo que va a suceder con tu intervención. Y debería ser algo muy claro, muy sencillo, un instrumento muy ágil. Y de eso se trata la teoría de cambio. Cuando hacemos una medición de impacto, lo que tenemos que estructurar a fuerza es una teoría de cambio. Es decir, tenemos que saber qué se está esperando, hacia dónde va, cuáles serían ciertos resultados, cuáles serían ciertos efectos y cuáles serían ciertos impactos. Después necesitamos conocer algo que se llama la experimentación, es decir, ¿qué es la experimentación? ¿Cómo funciona la experimentación? Y para eso partimos de una pregunta, una frase muy sencilla o de un concepto muy sencillo que es tener un lenguaje en común. Y aquí es donde, curiosamente, cuando hacemos medición de impacto, nos damos cuenta que no tenemos ese lenguaje en común. Primera pregunta, perdón que está pasando aquí el carrito este que compra cosas. Primera pregunta que seguramente ustedes se han hecho es, ¿qué es el impacto? Yo soy filósofo y como filósofo pues siempre nos gusta cuestionarnos todo. Y eh, y esta es una de las preguntas más fáciles, pero curiosamente que eh, cuestiona o que crea más duda en todos. Entonces les voy a pedir rapidísimo un ejercicio, nos vamos a tardar 10 segunditos o 20 segunditos. Por favor, en una frase corta, como dicen en un tweet, escriban en el chat para ustedes qué es el impacto. Para ustedes, no hay respuestas incorrectas, no hay respuestas correctas, todas se valen. Por favor, no se preocupen de las faltas de ortografía, no se preocupen si es muy largo o muy corto. ¿Qué es el impacto? Patricia dice, bueno, perdónenme, son incidencias de mis acciones, consecuencias, un cambio generado, lo que se logra con las acciones que no se hubiera logrado sin ellas, el cambio que se ha producido después de la intervención, el efecto producido en una acción, el efecto de una variable, efectos, resultados que quieres obtener, el efecto de nuestras acciones tienen los demás, sea positivo o negativo. Muy bien. Pues me da mucho gusto que casi todos le atinaron a algo muy bueno, porque también creo porque me da mucho gusto verlo. La verdad, casi todos le atinaron. Es más, creo que todos le atinaron. Ahora, como dice los métodos filosóficos, también podemos saber qué es al saber qué no es. Y aquí, otra vez, metemos muchos lenguajes, no un lenguaje en común, muchos lenguajes. ¿Y qué sucede? Resulta que por mucho tiempo, cuando se hacía evaluación de impacto, ¿en dónde creen que se hacía? En las políticas públicas. De hecho, Coneval, uno de los grandes expertos en evaluación de políticas públicas, precisamente habla de, por ejemplo, el impacto de las políticas públicas, los gobiernos, como dice Miguel. Por lo tanto, a partir de esta idea, es decir, de traernos del mundo del gobierno o de las políticas públicas a nivel nacional, y acuérdense que una política pública es muy sencilla, es decir,
todos los mexicanos tienen derecho a la salud o a la educación. Eso es una política pública. No dice que Juan, Pedro y María tienen derecho a la salud y todos los demás nos chispamos. No, dice todos los mexicanos y todas las mexicanas. Por lo tanto, cuando traemos este mundo desde gobierno a la evaluación de impacto de las organizaciones, la primera confusión que sale es que el impacto tiene que ser por un alcance muy grande. ¿Y qué significa un alcance? Normalmente significa dos cosas. O es a largo plazo. ¿Por qué? Porque los gobiernos hacen políticas públicas a largo plazo. De ahí viene que son políticas públicas. Si no fueran a largo plazo, tendrían objetivos como, o tendrían, serían, por ejemplo, ¿cómo le llaman? Les iba a decir componentes, pero bueno, programas. Es un programa que, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, del terremoto. Cuando surge el terremoto, surgen muchos programas de restauración y rescate. No se espera que estos programas se conviertan eternos, sino son programas para esas cosas. Por lo tanto, esa es la primera confusión. La política pública, las políticas públicas, manejan un alcance a largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen objetivos a largo plazo. Generar mayor educación o generar bienestar y, no sé, calidad de vida a partir de la educación, largo plazo. Y entonces pensamos que el impacto, cuando lo traemos a organizaciones, tiene que ser a largo plazo. Falso. No tiene que ser a largo plazo. La vieja creencia es que sí, pero la vieja creencia viene de la evaluación de políticas públicas, no de la evaluación de organizaciones de la sociedad civil. El alcance no tiene nada que ver. No es a largo plazo, puede ser impacto, pero a corto plazo también es impacto. Todo es impacto, siempre y cuando sea un cambio. Oye, pero es que no puedes hablar de un cambio en dos personas, tiene que ser a nivel nacional. Otra vez, la misma confusión. Perdónenme, algo pasó, no sé qué fui, no sé, fui yo. Soy yo, perdón. ¿Están viendo algo? ¿Qué hice yo? Soy Jessica, me metí a ver la sesión y creo que te quité las opciones de presentador. Ya te las devolví. Perdón, Roberto. ¿No? ¿Eras Jessica? Y me metí a meticar y, y te quité todas las opciones de presentador. Muy bien, muy bien. Bueno, yo dije algo, rompí. Un abrazo muy grande, Jess. Igualmente, Espérame. perdón. Ah, Ya, ya lo regresamos. Va, Ahí está. perdón. Muy bien. Listo. ¿Me confirman que le están viendo ya la presentación? Muy bien. Ahora, es que tiene que ser a nivel nacional para que sea realmente impacto. Claro, si los objetivos son a nivel nacional. Si mi objetivo de política pública es todos y todas las mexicanas, por supuesto que es a nivel nacional, perdón por el gallo. Todo es a nivel nacional si yo quiero que sea a nivel nacional, pero no quiere decir que eso sea impacto. Más bien, puede ser impacto, pero no solamente es impacto cuando es a nivel nacional. Otra de las dudas que nos encontramos es cuando mezclamos impacto con resultados. Y aquí es donde surgen las dudas entre los indicadores. Oye, pero es que, ¿cuáles son los impactos? Cualquier resultado. Número de hectáreas reforestadas, número de despensas donadas. Yo di 100 despensas. Ese es mi impacto. Bueno, recuerden lo que ustedes me dijeron, el impacto es un cambio. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si el cambio que nosotros estamos generando puede localizarse al decir número de despensas donadas. ¿Le cambié la vida, le cambié algo a una persona? Sí, le diste una despensa, ¿vale? Entonces tu impacto es, le diste una despensa a una persona que no tenía despensas. Perfecto, ya lograste un cambio, pero realmente es un impacto en el sentido que puedes tú haber dicho, es que esta persona nunca iba a poder tener una despensa si no era por mí, sino, o realmente estamos hablando de los
Imagínense este caso, un caso muy drástico. Imagínense que yo voy a un lugar, me acabo todo el agua y digo, bueno, pero resarciendo el agua, estoy restaurando los mantos freáticos. Mi impacto es restaurar los mantos freáticos. No, no. Bueno, pero es que ya te acabaste el agua antes, entonces el impacto fue negativo, acabarte el agua y luego a ver si lo estás recuperando. Por lo tanto, el impacto no son los resultados. Pensamos que por mucho tiempo que eran, pero no. Número de talleres dados, número de becas, no. En realidad, esos son resultados, más no es impacto. Ahora, vamos con otro, y este a cada rato me lo encuentro. Es que tiene que ser por una tipología de causa. Es decir, las causas estructurales son aquellas que sí tienen impacto y las causas coyunturales son aquellas que no. No pueden ser impacto. Resulta que es falso también. ¿Por qué? Porque podemos argumentar que muchas cosas son causas estructurales y argumentar que muchas cosas son causas coyunturales, conforme yo quiera ver el problema. Pero aún creyendo que sí hay causas estructurales, por ejemplo, un problema estructural de México es la pobreza. La pobreza está presente en muchas áreas y la pobreza detona procesos de violencia, de delincuencia, de desnutrición, de poca educación, etcétera. Y decimos, perfecto, es una causa estructural. Y entonces, lo que acabamos de decir es que solamente podríamos medir el impacto con cuatro causas estructurales: a pobreza, educación, violencia y nutrición. Oye, pero es que todas las otras cosas también son problemas y causas que podríamos resolver y podríamos medir su impacto. Entonces, en realidad, esta idea, miren, yo trabajé 5 años en mi tesis doctoral es de causalidad, y cuando uno se pone a trabajar con causas estructurales, causas coyunturales, se da cuenta que es, como dicen, medio espurio esta idea. Claro, los sociólogos van a decir que no, que sí, es súper importante. Está bien, pero en este caso, yo les recomiendo que no se preocupen. Hay dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de resultados y una de gestión? Pues muy sencillo, Angélica, la respuesta. Un indicador de gestión te dice si estás gestionando bien, mal, de manera eficiente, de manera eficaz, algo. Por ejemplo, si yo te digo, eh, eh, em, de cada 10 personas que llegan a mi empresa, contratamos a 8. Es de gestión. ¿Por qué? Porque gestionas cómo están ingresando a tu empresa los talentos. También podría decir que tú estás gestionando de forma eficiente esta contratación, porque de cada 10, 8 ya están siendo contratados. Pero aquí viene la confusión también. Bueno, ¿y cuál es la diferencia con los de los resultados? Pues imagínense que yo les digo, mi indicador de resultados es contratar a 8 de cada 10. Pues entonces ya es un indicador de resultados. Y sí, y este es el gran problema con la evaluación cuando metemos gestión y resultados, que todas podrían hacerse pasar por el otro si lo vemos desde esa lupa. Como esta no es una evaluación de resultados o de gestión, lo vamos a trabajar con impacto, pero con mucho gusto vamos a tener una sesión acerca de los indicadores y podemos platicar más de ello. Miguel pregunta, es como la vacuna contra el COVID, ¿cuánta población ha sido vacunada, pero realmente el impacto ha disminuido la pandemia? Y Miriam pregunta, ¿qué es una causa coyuntural? Causa coyuntural es simplemente algo que sucede que podría afectarlo, pero en realidad no es la causa la causa principal. Un ejemplo muy sencillo es, lo manejé el año pasado mucho, ¿cuál es la causa estructural de la diabetes en México? Bueno, imaginemos tres causas, ¿no? La causa, por ejemplo, que hay muchos productos con azúcar en el mercado, o una causa en la cual hay una genética mexicana que genera diabetes, y otra que hay una malnutrición, que no tenemos una buena estructura de nutrición, o sea, prácticas de nutrición en México. Si quitas una, normalmente como se componen las causas, la diferencia entre una y las otras es, si quitas una,
se elimina el problema y si sí, encontraste la causa estructural. Por ejemplo, si reduces que no haya ningún producto con azúcar en los supermercados, automáticamente eliminaste la diabetes como problema nacional. Yo creo que no, porque sigue habiendo una genética y sigue habiendo una malnutrición. Si eliminas la genética del mexicano que tiende a la diabetes, eliminas la diabetes, yo creo que no, porque tendemos a tener una malnutrición y además hay muchos productos con azúcar. Pero si eliminas los productos perdón, si eliminas la malnutrición, aunque haya productos con azúcar en las tiendas y haya una genética mala, eso no quiere decir que pueda haber diabetes. Entonces uno dice, eureka, encontré la causa estructural y las otras dos son causas coyunturales. Ahora, si ninguna de estas, todas estas son realmente el impacto, entonces, ¿qué es el impacto? Y ustedes ya lo dijeron en sus chats, en el chat. Dijeron que son cambios. Y esta es la palabra clave. Es un cambio positivo o negativo derivado de una intervención. Y ahora, para entenderlo, un cambio puede ser de varias formas. Por supuesto que queremos cambiar para evitar los daños. Por ejemplo, queremos darle despensas a las familias para evitar que sigan teniendo hambre. Evitas daños. No importa si esa despensa hasta este momento, quizá esa despensa tiene un gansito, tiene una Coca-Cola y tiene una naranja. Oye, pero alguien va a decir, pero espérate, porque pues eso no es nutricional. Claro, pero es que tu impacto o tu cambio es evitar que sigan teniendo hambre. Es otra cosa que quieras generar beneficios, por ejemplo, socioambientales. Y por eso es tan importante conocer bien el problema. Porque si ustedes dicen, el problema es que la gente tiene hambre, la solución puede ser una despensa de un refresco, un gansito y una naranja. Pero si ustedes creen que el problema no es el hambre, sino la malnutrición, entonces el gansito, la Coca-Cola y la naranja no van a dar solución a ese problema. Y tenemos que entonces hacer diferente medición. Por lo tanto, cuando ustedes hagan su medición de impacto, pregúntense, ¿ustedes qué es lo que están cambiando? ¿Están evitando daños? ¿O están generando beneficios? ¿O están contribuyendo a soluciones? Son tres cosas muy diferentes que no tienen necesariamente que estar en conjunto. Yo puedo evitar daños, por ejemplo, evitando que los niños se sigan o los jóvenes sigan perdiendo clases. Muy bien, evitas que pierdan clases. O podrías decir, yo lo que hago, mi intervención es a través de psicoterapeutas para que los jóvenes puedan tener una mejor prospección de mejores trabajos cuando salgan de la preparatoria. Muy bien, generas beneficios. Y ustedes dicen, no, es que en realidad también lo que estamos haciendo es contribuyendo a la solución de la dignificación laboral en el país. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ah, vinculando con empresas. Muy bien, son tres soluciones diferentes para tres problemas diferentes. Lo peor que podemos hacer es que es lo mismo. Y decimos, es que uno es consecuencia del otro y es que el otro está relacionado. De acuerdo, pero cómo lo medimos es diferente. Para medirlo son tres impactos diferentes, que se pueden combinar después de medirse, sí, pero lo peor que podemos hacer de entrada, querer hacerlo todo. Entonces, quédense con que impacto hasta el día de hoy es esta palabra muy sencilla. Cambio positivo, negativo derivado de una intervención. Muy claro. Oye, ¿qué es a largo plazo? No, no tiene que ser a largo plazo. Oye, ¿qué es un cambio estructural? No, no es un cambio estructural. Es un cambio positivo o negativo derivado de una intervención y puede estar diseñado a tres lugares, a evitar daños, a generar cambios positivos o a contribuir soluciones. Cuando ustedes tienen esto, entonces lo que se hace normalmente es se genera un marco de trabajo. ¿Qué significa un marco de trabajo? Algo muy sencillo, saber de qué hablamos. Estamos todos en común, todos tenemos un lenguaje en común. Hay un marco de reglas, es decir, me das tu problema, todo lo que vamos a hacer es hacia ese problema. Me dices, ¿cómo llegaste tú a la solución de ese problema? Perfecto, vamos a medir cómo mediste tú hacia esa solución.
No cualquier cosa, sino solamente relacionado a lo que tú me estás diciendo en tu estructura. Generamos un marco de trabajo, en inglés se llama un framework, o también se llama un marco conceptual. Dime qué está involucrado, qué no está involucrado, qué significa para ustedes primera infancia o niñez y para otras personas qué significa primera infancia. O por ejemplo, calidad de vida. Oye, es que mejoramos la calidad de vida. Vale, tú y yo hablamos del mismo concepto de calidad de vida, pues quizá no. Eso va dentro del marco de trabajo. Tú y yo hablamos de lo mismo que es bienestar emocional, quizá no. Eso va dentro del marco de trabajo. Y aquí es donde saltan todas las alarmas cuando yo veo las misiones de las organizaciones. Desarrollo de capacidades integrales. Hablamos tú y yo de lo mismo, nos entendemos cuando tú me dices desarrollo de capacidades integrales. Es tan obvio que no se lo tienes que aclarar a nadie y resulta que no es tan obvio. Eso va dentro del marco de trabajo. Necesitamos conocer otros dos conceptos básicos, grupo de control y grupo de tratamiento. ¿Qué significan estos? Algo muy sencillo. Imaginemos que nosotros vamos a medir algo. ¿Y qué sucede normalmente? Y se los puedo asegurar a muchos de ustedes. Ustedes hacen la intervención y resulta que alguien les emitió un recurso para hacer el monitoreo y la evaluación. Y ustedes dicen, pues es que ya hice la intervención, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? No, pues ya sé, haz una encuesta y ¿qué creen que hacen? Una encuesta de satisfacción. Oye, ¿y tú qué crees? Oye, ¿y tú aprendiste sí o no? Oye, ¿y te gustaría otra vez este curso? Oye, ¿y te gustaría otra vez esta despensa? Y resulta que levantan la información y yo les pregunto, vale, ¿esta información te dice el cambio entre antes y después de la intervención? Pues sí, porque dice que están muy contentos, que todos recibirían otra vez la intervención. Vale, pero lo estás contrastando con algo medido, donde hay gente que te dice que no recibiría la intervención. No, pues es que ya habíamos comenzado. Y para eso es importante conocer estos dos conceptos. Grupo de control es algo muy sencillo, es como las vacunas, es decir, aquellas personas que recibieron agua en vez de vacuna y que salieron a la calle y pensaron que traían vacuna en términos de experimento, ¿eh? No en términos de algo malo, sino dijeron, oye, vamos a todos a vacunarnos, hay un experimento en fase 3, entonces estas personas, a 50 personas le pusieron la vacuna, a 50 personas no les pusieron la vacuna y salieron todos y en 6 meses volvieron a medir cómo andan de cómo andan de sangre. Y resulta que ven que de los 50 personas que se vacunaron, se contagiaron tantas y de las personas que no se vacunaron, se contagiaron tantas. Muy bien. Tienen un grupo de control y grupo de tratamiento. Grupo de control, los que no se vacunaron, intervención, la vacuna, grupo de tratamiento, los que sí se vacunaron. Y comparan entre unos y otros. Oye, pero es que, ¿cómo le hacemos en las organizaciones? Pues resulta que es muy fácil. Ustedes tienen, si ustedes ya comenzaron su intervención, entonces ya tienen su grupo de tratamiento, es decir, aquella población que ya está siendo tratada con la intervención. Lo único que tendrían que hacer es encontrar un grupo con características similares y preguntarles lo mismo que le están preguntando al grupo de tratamiento. Y listo, no tienen que ser las mismas personas. Hay un concepto estadístico para ello, pero no se preocupen del nombre. Tienen que tener atributos similares y ya tienen grupo de control y grupo de tratamiento. Pero, ¿qué creen que sucede? No, pues es que ¿cómo vamos a levantar información antes? Es que cuando hablamos de medición de impacto, ¿qué creen? Necesitamos a fuerza comparar dos momentos, uno antes, uno después de la intervención o uno sin intervención y uno con intervención. No hay forma de medirlo de otra forma, de otra manera. Por lo tanto, cuando lo hacemos, es un primer paso que tenemos que generar hacia la medición de impacto. Y para eso tenemos que incorporar otro nuevo concepto llamado experimentación y cuasi experimentación. Porque puede ser el caso que para grandes poblaciones no tengamos dinero para hacer un grupo de control. No es un focus group, por favor, una confusión. No es un focus group, es grupo de control. Y puede ser que queremos evaluar cómo está,
Por ejemplo, la educación en el país, no tenemos dinero para eso. ¿Qué hacemos? Hacemos lo que se llama una cuasi experimentación, es decir, buscamos los datos nacionales de cómo está la evaluación, la educación en el país, y ese es mi grupo de control. Y luego ya yo hago mi grupo de tratamiento, les pregunto lo mismo que le preguntaron el INEGI a la población nacional, y entonces ya tengo para comparar. Gloria me pregunta cómo se come eso en nuestra práctica. Un ejemplo más dirigido a nivel educativo y no médico. En nivel educativo es algo muy sencillo. Por ejemplo, yo quiero saber si ustedes, de hecho lo iba a hacer, lo vamos a hacer para las próximas sesiones, pero aquí ya no me dio tiempo. Yo quiero saber si ustedes están aprendiendo algo de medición de impacto. ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer? Es muy sencillo. Antes de que comenzáramos la sesión, les mando una encuesta. Oye, del 1 al 10, ¿qué tanto sabes que es una teoría de cambio? Del 1 al 10, ¿qué tanto sabes cómo hacer una experimentación? Del 1 al 10, eh, ¿qué tanto utilizas un marco lógico? Y luego hacemos la intervención, es decir, generamos la cátedra y les vuelvo a mandar una encuesta. Oye, del 1 al 10, ahora, ¿qué sabes de teoría de cambio? Si me habías dicho un 5 y ahora me estás dando un 7, pues ya sé que hubo un cambio porcentual, es decir, mejoraste en la apropiación del conocimiento, mejoraste un 20%, un 30%. O por ejemplo, si yo te pregunté, oye, ¿qué tanto te interesaría conocer de metodologías de medición de impacto? Y me dijiste, mucho. Y resulta que después de la cátedra me dices, ya nada. ¿Qué puedo yo asumir de esa respuesta? Una, o que fue demasiado compleja la cátedra y no logró sus objetivos de democratizar el conocimiento, porque en vez de ayudarlos, los asusté. O también podría yo decir, no, es que en realidad antes sabían mucho, querían saber mucho, porque pensaban que era fácil. Y ahora quieren saber poco, más bien porque quieren saber poco porque ya aprendieron todo. Entonces, cada vez que hacemos grupos de control y grupos de tratamiento, lo que tenemos que es, evidentemente, conocer cómo vamos a levantar la información. Ahora, tenemos que saber cómo vamos a identificar los cambios. Tenemos que hablar un lenguaje de variables, de indicadores, indicadores de resultados y de gestión e indicadores de impacto que son muy, muy, muy particulares. Eh, Gloria, la respuesta es muy sencilla. La línea base es tu grupo de control. Entonces, si tú ya tienes línea base de algo, eso en realidad es tu grupo de control. Claro, tienes que medir una línea base. Ahora, cuando nosotros hablamos de impacto, ¿cuál es la forma tradicional de hablar de impacto? Bueno, tenemos en cuenta, y voy a las preguntas, perdón que paro, pero en verdad les agradezco estas preguntas porque muchos de ustedes tienen las mismas preguntas, entonces anímense a hacer cualquier tipo de preguntas. Eso es un pre y un post correcto. Mayen, en ese caso, antes haces una encuesta, después haces una encuesta. No todos son encuestas, pero es una forma muy rápida de hacer una evaluación de impacto. No todos son encuestas, pero sí, antes y después. Por ejemplo, yo les pregunto, oye, ¿y tú cuánto ganas ahora? Listo, gano tanto dinero. Y resulta que yo voy contigo y eso es una encuesta, pero eso en realidad no, es una variable, es una variable cuantitativa. No, pues yo gano 5,000 pesos, muy bien. Y de repente voy contigo y te hago una intervención y te digo, te voy a dar unos cursos de emprendimiento para mejorar, tal, tal, tal. Y resulta que voy otra vez contigo a los 3 meses y te pregunto, ¿cuánto ganas? Y me dices, 10,000 pesos. En realidad es una encuesta, pero en realidad es un dato cuantitativo no basado en percepción, sino es muy específico en experimentación cuantitativa. Yo puedo decir que gracias a mi intervención mejoraron 200, o bueno, mejoró un 100% tu ingreso mensual, por ejemplo, y es antes y después de la intervención. Ahora, si yo no te levanté antes información, bueno, lo que hago es, me voy a análisis de INEGI y digo, a ver, ¿cuánto gana el mexicano promedio?
porque quizá no sabía cuánto ganabas tú, pero promedio mexicano gana 6,000 pesos. Y yo con mi programa están ganando 10,000. Entonces, tengo grupo de control, INEGI, y grupo de tratamiento, el que sí estoy preguntando. María Mayen me pregunta, para comprobar el impacto, ¿debes saber que el cambio se debió a mi intervención? Totalmente, totalmente. Pero aquí es donde surgen la otra de las grandes dudas de la medición de impacto. Por eso, María, tiene que ser antes y después, o por eso es la experimentación, porque tenemos que aislar muchas variables y lograr identificar cuáles son aquellas que se generaron gracias a la intervención y no por otras razones. La forma tradicional de medir el impacto, estamos hablando hace 10 años, bueno, no 10 años, hace 5 años, hay 4 componentes que tenemos que conocer. Les anticipo que esto es el pasado. Entonces, no se lo aprendan, porque yo creo que la nueva forma de medir impacto es mucho más eficiente, pero la vieja escuela todavía utiliza estas ideas. Primero, un decrecimiento. Es decir, yo hago mi impacto, vamos a tener un ejemplo. Yo le estoy dando una beca para que a los jóvenes de la preparatoria para que mejoren sus habilidades blandas, para que al salir de la prepa obtengan un mejor empleo. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que yo me tengo que hacer? Bueno, vamos a medirlo a partir del empleo, es decir, generaron de empleo sí o no. Muy bien. Pero ¿cuándo el empleo que va a generar ya no viene de mi intervención? Quizá al día 1 de que yo salí de la prepa o de la intervención, ese impacto es 100% verificable hacia la intervención. Pero después de 4 años, ese impacto, ese nuevo empleo, ya no podría venir de la intervención. ¿Y qué hacemos a la vieja usanza? ¿O qué hacíamos? Le quitamos un porcentaje y decíamos, cada mes la intervención o el impacto decrece 5%, 10%, 20%. ¿Y qué creen? Era inventado ese número. Era así de, sí, ponle 5. Vale, 5. Oye, ¿cómo se me ocurre? Y mucha gente argumenta que no, sí que hay un estudio, de acuerdo, pero al final del día me dio ojo buen cubero. Luego hay otro concepto que es importante, la atribución. ¿Cuánto realmente viene hacia tu intervención? ¿Y cuánto no viene de otros lugares? Por ejemplo, si el Teletón está ayudando a que los niños puedan mejorar su calidad de vida a través de, por ejemplo, mejorar sus capacidades motrices. Bueno, la gran pregunta es, ¿viene de la intervención, del modelo de intervención de Teletón? O sea, ¿es atribuible 100% al Teletón? ¿O es atribuible también a los padres que subieron al niño a una combi, viajaron 1 hora para llegar al Teletón, están dedicados 100% a sus hijos y están diariamente ayudando con las terapias? No, pues tienes razón. Entonces, 50% para el Teletón, 50% para los padres. Oye, pero, ¿y los niños? Pues tienes razón, 30% para... Y hacemos esto otra vez a ojo buen cubero. Ponle 5% atribuido. O sea, es posible medirlo en unas cosas, pero en la mayoría de las cosas no. Ahora, viene otro concepto importante, lo que llamamos el peso muerto. Resulta que dentro de estas comprensiones o estas concepciones, eh, ¿qué tanto realmente podrías decir que cambiaste considerando que el mundo no es estático? Por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo una intervención dando procesos de empoderamiento y emprendimiento a mujeres. Entonces, decimos, las mujeres mejoraron su salario en 20%, es decir, mejoraron de 5,000 a 6,000. Y la primera pregunta que alguien va a decir es, bueno, pero las mujeres no se iban a quedar estáticas durante el año del curso de emprendimiento. Iban a también hacer cosas. No, pues sí, tienes razón. ¿Y qué harían?
No, pues ellas también iban a tomar otros cursos. Entonces, de ese 20% de mi impacto hay que quitarle otro porcentaje. Resulta que la vieja usanza de hacer medición de impacto es muy arbitraria, mucho, porque aquí le quito un 5%, aquí le quito un 10%. ¿De dónde los inventó? De dónde se les ocurría. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta necesidad de generar estos conceptos de decrecimiento, de peso muerto o de atribución o de contribución? Resulta que cuando vemos los indicadores que tenemos o con los que trabajamos, es donde nos damos cuenta del problema. Voy rápidamente a una pregunta. Alguien me pregunta si la cátedra se podrá ver de nuevo. Perdónenme que no les expliqué mucho de la cátedra, lo voy a explicar al final. Quería entrar con introducción a la medición de impacto, pero les anticipo, todas las cátedras son grabadas y todas las cátedras las subimos, tanto, bueno, la red de asociaciones la sube a canal de YouTube, además como está en Facebook, se puede ver las veces que sea, y nosotros la subimos a nuestro canal de YouTube y a la página de la cátedra. Entonces, en la página de la cátedra de Terra Ética, además de que ya pueden descargar esta presentación, ya está disponible. En unos días estará este video. Entonces, y ahí vamos subiendo todos los videos de la cátedra del año. Ahí vamos subiendo los registros, demás cosas, además de todo lo que realiza la red de asociaciones. Angélica me pregunta, ¿y si el impacto está afectado por una variable adicional de intervención? Por ejemplo, el Teletón, ¿cómo saca el peso? Ese es el problema, Angélica, que esa forma de generar el indicador es así al aire. ¿Por qué sucede esto? Ah, bueno, voy rápido a tu pregunta. O más bien se aterriza diciendo que está afectado por la intervención más la donación, por ejemplo. Es el compromiso de democracia y conocimiento. Sí, correcto. Muchas gracias, María. Angélica, tu pregunta es la que todos se hacen. ¿Cómo lo calcularon? Y aunque, no en caso del Teletón, en caso del Teletón nosotros tuvimos el gusto de hacerle su metodología y lo hicimos una cosa mucho más cool, es la que les vamos a mostrar. ¿Por qué surgen estos problemas? ¿Qué pasaría si yo les digo, estoy, ¿cuál es tu impacto en nutrición? Muy bien. O, ¿cuál es tu impacto? Ah, en educación. O, ¿cuál es tu impacto en salud emocional? No, más fácil, reducción de uso de plásticos. ¿Cuál es la pregunta que surge enseguida? Evidentemente, la primera pregunta es, bueno, si tu impacto es en nutrición, ¿cuánto va decreciendo esa nutrición con el paso del tiempo? O si tu impacto es en educación, oye, pero ¿quién hizo una contribución a esa educación? ¿El docente, el donante, el padre? O si tu impacto en es la salud emocional, me estás diciendo que el participante de las terapias no habría hecho nada, te hubiera esperado paciente, sufriendo sus problemas emocionales hasta que a ti se te ocurriera. Resulta que si mejoramos nuestros indicadores, si los hacemos más específicos, nos quitamos todo eso. Por ejemplo, impacto en nutrición dentro de los 4 meses después de la intervención en la localidad tal. Ah, y entonces cuando afinamos el indicador, nos tenemos que quitar toda la paja de antes. La del decrecimiento no, porque el indicador me está diciendo cuánto va a durar el impacto. No es impacto en nutrición abierto, sino es un impacto en nutrición dentro de los primeros 3 días, si quieres. Oye, impacto en educación, ¿quién contribuye? No, pues muy claro, impacto en educación, el indicador, impacto en educación a partir del aprendizaje realizado en aula por 2 horas, provisto por un docente en psicología. Listo. Cuando afinamos los indicadores, nos quitamos todo eso. Y además podemos meter otro análisis que se llama contrafáctico, lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué más necesitamos? Aprender herramientas. O sea, no solamente se trata, como dicen, como el borras, me lancé y listo. Tenemos que conocer, les tengo la mala noticia, tenemos que conocer qué es un tamaño de muestra, cómo se calcula.
tenemos que identificar cómo calcular un cambio porcentual, tenemos que ver cómo calculamos asociatividad entre reactivos o regresiones para inferir causalidades, es decir, estar seguros que nuestros, que nuestra medición de impacto está relacionada con la intervención. La otra buena noticia es que todo esto estadístico muy sencillo, es muy fácil de hacerlo, no crean que es algo muy complejo. La cátedra por 2 años tuvo el nombre, la parte estadística de estadística para no estadísticos. Ahora ya directamente nos fuimos a instrumentos y es muy fácil de hacerlo. Es más, hasta ustedes pueden obtener, por ejemplo, una plataforma, bueno, obtener, descargar de la página, obtendrán una plataforma donde les calcula automáticamente el tamaño de muestra. Rápido. Me pregunta Marta Elena, por lo que escucho, para poder medir adecuadamente el impacto hay que tener adecuadamente definido el objetivo y su metodología. Nutrición, parámetros de análisis en laboratorio X y Y, estatura, características de piel, cabello. Sí y no, es decir, eh, bueno, sí, cuando dices características de piel es derivado de la nutrición, sí. Cabello, características del cabello derivado de la nutrición, sí. La estatura, evidentemente, para personas que están nutrición en niños, donde la nutrición tiene es un potencial de la estatura. Pero a mi edad, un largotón de 40 años, ya la estatura, pues aunque me midan la estatura, ya no, la nutrición no me va a hacer más alto ni más bajito. Pero sí, todo lo demás, totalmente sí, cuando estamos definiendo que el objetivo es en niños. Me imagino que va por ahí la pregunta. Muy bien. Ahora, correcto. Todo eso sí tiene que ver. Ahora, eso sí lo podrías medir totalmente. Por ejemplo, tú le mides a un niño, tú dices, bueno, vamos a asumir que la nutrición, no vamos a asumir, la nutrición es esencial para que los niños tengan su estatura correcta. Muy bien. Y tienes un grupo de control, niños antes de la intervención que no tienen mucha estatura o que su estatura está siendo limitada por su crecimiento, por la falta de nutrición. Muy bien, mides cuánto están antes de la intervención, luego mides después de la intervención. Y resulta que muchos habrán crecido, muchos no habrán crecido, pero cuando tienes más datos y dices, a ver, de los que crecieron, tienen estas características en conjunto y son asociadas, que si sucede esto, esto también mejora. O si logras identificar una regresión de que esto te va a empujar esto, y entonces para eso sirve la estadística, porque cuando tienes muchos variables, muchos datos, puedes hacer análisis muy, muy, muy padres para asegurar que la intervención que hiciste esté relacionada, la medición esté relacionada con tu intervención. Es decir, con estadística nos quitamos todo el tema de los atributos del peso muerto y del decrecimiento. Automáticamente nos lo quitamos. Tiene sus dificultades, pero esto es lo que vamos a ver en la cátedra. Necesitamos generar información. Lo peor que pueden hacer, esto lo vamos a ver con mucha calma, pero lo peor que pueden hacer es hacer entrevistas abiertas. Ay, es que discúlpeme, hay gente que le encanta, pero son un dolor de cabeza. Pero más dolor de cabeza es cuando alguien te dice, no, no, si ya hicimos las entrevistas, ahí están en los videos, en los testimonios. Bueno, y, o sea, estás en los testimonios, me tengo que leer, que ver 40 horas del video para sacar un dato. Y eso es lo que sucede normalmente. No tenemos estructuración de nuestro levantamiento de información. No tenemos reactivos cerrados, tenemos reactivos abiertos. ¿Qué opinas de? ¿Tú qué harías? Y cuando hacen bases de datos, todavía es peor, porque dicen, ¿qué te gusta? ¿A ti qué te gustaría tener? ¿Un coche, un celular, una maestría o, no sé, una casa? Y entonces pone alguien, y peor, a alguien se le ocurre otro. Y entonces, cuando alguien analiza esa base de datos, uno no sabe si el coche es mejor que el celular o que la maestría, y cuando ponen otro, alguien pone maestría con doctorado con acento, evidentemente sin acento, alguien va a poner doctorado con acento, o alguien va a poner frutzi de una forma y frutzi de otra forma. Entonces, para generar ese análisis, para limpiar esas bases de datos es horrible.
Y luego, si ponen varias opciones, van a entrar dentro de diferentes columnas de la base de datos. Es decir, tienen que hacerlo de una forma muy estratégica cuando levanten información. No solamente hagan encuestas o entrevistas porque sí, no hagan entrevistas encuestas de satisfacción. O sea, sirven para una cosa, pero no, miren, no sirven para impacto. Es más, voy a ser más cruel. No sirven para nada en medición de impacto, una entrevista de satisfacción. Podrían asumir que sí, pero vamos a ser serios en esto. No realmente están midiendo el impacto, a menos que nuestro impacto sea mejoría en satisfacción de las personas derivada de esta intervención. Si están midiendo como resultado o como impacto el cambio porcentual en la satisfacción, excelente, hagan encuestas de satisfacción. Si no, olvídense de ellas. Y luego necesitamos ponderar. Póngale números acá a todas las cosas. Lo peor es una encuesta, una base de datos de texto, todo de texto. ¿Por qué? Porque no se sabe cuál se va a mezclar cuando y con cuál otra cuando se va a hacer el análisis. De esto vamos a trabajar con mucha calma. Tenemos que calibrar, ajustar todo lo que estamos haciendo. Miriam, qué gusto saludarte. ¿Vas a compartir esta sesión las diferencias entre cada herramienta? No, en realidad lo que vamos a hacer es que ahora, aguántame unos minutitos porque justamente voy a explicarles todo esto a partir de la cátedra. Cuando estamos haciendo, cuando ya tenemos toda la metodología, ¿qué tenemos que hacer? Calibrar todo de nueva cuenta. Tenemos que regresar hacia nuestros indicadores y ver qué salió mal, qué salió bien. No hay forma que nos suceda de entrada, no hay forma que podamos obtener una metodología completa a la primera. Tenemos que calibrar y regresar a nuestras tablas de indicadores y decir, ah, caray, esto no es lo que quería. Me ha pasado la N cantidad de veces que yo quiero demostrar algo y resulta todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo le pregunto, por ejemplo, a las familias, oye, ¿y tú sabes mucho de esta enfermedad? Y resulta que dicen, sí, sé todo, 10 de calificación. Entonces la organización va y les dice, oye, pues resulta que te doy unas capacitaciones de esta enfermedad o acompañamiento. Y les vuelvo a preguntar y ahora resulta que las familias saben menos. Oye, pues entonces tu indicador no es apropiación de conocimiento, porque es de más a menos, pues no da. Porque la pregunta era, ¿qué tanto sabes? O me ha pasado también que antes de la intervención le preguntamos a las personas y me dicen, no, no, yo estoy súper bien. 10 de calificación y después de la intervención sacan 8 o 7. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué antes 10 y ahora 7? Si estabas tan bien, entonces, ¿para qué necesitabas la intervención? Por eso tenemos que calibrar. No se calibran los datos son los que son. No se juega con los datos, son sagrados, pero se calibran las tablas, se calibran cómo estamos mezclando y cómo estamos haciendo los hallazgos. Finalmente, bueno, finalmente todavía faltan dos, valorizamos. Todo esto sirve también para que podamos conocer, por ejemplo, estos tres indicadores muy concretos. Costo por beneficiario, que es, como dicen, la clase 1.0 para cualquier evaluación financiera de un proyecto. Costo por beneficiario lo tenemos que conocer sí o sí. Después vamos a calcular el SROI y nos va a permitir para hacer nuestra TIR social, una tasa interna de retorno social. Es decir, todo esto es medición de impacto. No solamente para, imagínense, para llegar a un SROI, seguramente alguien de ustedes se ha dicho, pues vamos a hacer un SROI. Y la pregunta que debería salir en sus cabezas es, ¿y ya tienes una metodología de medición de impacto? Si no se tiene, no se puede hacer un SROI. Van de la mano. Uno es consecuencia del otro. Lo demás ya es un tema de comunicación. Tenemos que saber cómo lo vamos a reportar. No es lo mismo decir, ah, pues está fácil, vamos a tener un GRI, vamos a utilizar un TCFD y vamos a usar el Global Compact. No se trata de comunicar estos estándares si nosotros no somos empresas, por ejemplo. Oye, pero es que hay unos que sí son para organizaciones. Está bien, se pueden utilizar estos reportes, pero estos reportes no solucionan absolutamente todo lo que uno esperaría que a uno se lo solucione cuando uno está haciendo medición de impacto. ¿Por qué? Porque resulta que estos reportes están reportando lo que se llama ESG.
Environmental, Social and Governance, o ASG, Ambiental, Social y Gobernanza. No están reportando impacto. Oye, pero es que, ¿cómo? O sea, pues yo creo que sí es impacto porque, por ejemplo, mira, reportan, pero si tienes protocolos de violencia de género, o si es impacto porque reportan que tienes la NOM 36. Son tres cosas muy diferentes que vamos a trabajar a lo largo del año. No es lo mismo reportes de sustentabilidad a compliance, es decir, cumplimiento legal, a responsabilidad social empresarial, a modelos de intervención. Son diferentes elementos, diferentes mundos, y por supuesto que a cada uno se le puede hacer su medición de impacto, pero no quiere decir que sea lo mismo. Y aquí viene un ejemplo. Una empresa, por ejemplo, dice, yo tengo un protocolo de violencia contra la violencia de género y lo escribo en mi reporte GRI. Muy bien. A eso se le puede medir el impacto. Es decir, qué tanto está impactando el tener un protocolo. Otra empresa puede decir, no, en realidad yo ya, para mí no es un tema de reporting, nosotros ya lo incluimos porque nos lo pide el gobierno, es un tema de compliance y nos pide que tengamos el NOM 36. Muy bien, ¿es obligatorio? Sí. ¿Se puede medir? Se puede medir. El tenerlo no lo mide, sino se puede medir esto adicionalmente. Y aquí regresando a una de las preguntas, estos los que ven pueden ser indicadores de gestión o de resultados, no son de impacto. Y por eso tenemos que trabajar tanto en medición de impacto, que es el último paso. Posteriormente, ya cuando se tiene esto, se optimiza. ¿Cómo lo vamos a optimizar? De una manera muy rápida. Esta es la primera vez que lo vamos a hacer en vivo, a todo color y en público. Vamos a abrir, nosotros inventamos, generamos un instrumento, no generamos nada. Armamos más o menos el Tetris para levantar información en tiempo real y que todo pueda ser con Google Forms para mostrarlo en Google Sheets y que se viera forma pública en tiempo real. Le llamamos impacto en la nube. Es una plataforma que nosotros utilizamos para precisamente hacer fácil el levantamiento de información cuando es de encuestas, porque los metemos todo, lo incorporamos todo con proxies y con datos que vamos a platicar a lo largo de toda esta cátedra. Pero lo que vamos a hacer aquí es que lo vamos a hacer en vivo. Es decir, todos ustedes van a poder desarrollar su propia plataforma de levantamiento de información sin teoría. Lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en vivo para que lo puedan hacer. Y tienen que implementarlo. Es decir, no solamente pensar cómo se va a hacer una metodología, sino tenemos que implementar una metodología. ¿Y cómo se implementa? Las últimas dos sesiones vamos a hacer mucho trabajo en equipo, mucho trabajo en grupos, para que ustedes vayan armando sus diseños de sus metodologías y los vayamos presentando entre todos. Es decir, este es una primera vez que queremos hacerlo lejos de la teoría, sino totalmente práctico, para que a partir de este año y de esta primera modelo, ustedes este primer módulo, ya tengan un diseño, una metodología y sobre todo, perdón, una metodología y sobre todo indicadores muy complejos y muy completos para sus organizaciones. Voy a las preguntas antes de continuar. Miriam, ¿qué conocimientos y habilidades requieres para las cátedras y que te ayuden a tener aprendizaje más significativo a nivel profesional y qué perfiles ideales para hacerlo? ¿Qué necesitamos de perfil? Qué buena pregunta. Yo creo que, eh, yo creo que se necesita. Qué buena pregunta, me dejaste pensando, Miriam. Eh, yo quisiera ir por el camino de la democratización y vamos a hacer todo lo posible para que cualquier persona, no importa su perfil, cualquier persona pueda hacer un diseño, una metodología. No importa si lo quieren hacer en digital, si lo quieren hacer en papel, si lo quieren hacer, ahora sí que hasta en entrevistas, pero que todos puedan tener una metodología. Una metodología no tiene que ser un documento de 150 páginas, que normalmente es como se entregan las metodologías. Puede ser hasta, como dicen, la firma de Messi en una servilleta, pero que tengan muy claro cada uno de los instrumentos.
que sí se necesita en algún momento para profesionalizar la metodología, no tenerle miedo al Excel. Sí se trabaja mucho con Excel. Se trabaja, yo les voy a pedir como perfil mucha apertura en el sentido que ustedes conocen sus áreas, conocen en qué son muy buenos. Sin embargo, cuando hacemos la metodología, lo que más suena y lo que más nos ha costado el choque que más hemos tenido es que no es lo mismo medir externamente que medir internamente. ¿Qué significa? Que internamente ustedes tienen mucha seguridad de cómo se miden las cosas que ustedes han estado por mucho tiempo midiendo, pero externamente puede ser que eso que están midiendo no está siendo útil para lo que el objetivo sería de la medición completa de impacto. Entonces les voy a pedir apertura, como dicen, déjense llevar, vamos a hacer esta aventura en conjunto. Nunca habíamos hecho un ejercicio tan participativo como el que vamos a hacer en los próximos meses, así que también vamos a ir aprendiendo entre todos. Por ahora, les dejo esta caja de herramientas. Es un pequeño catálogo de algunos documentos que creo que les puede servir. En primer momento, esta guía de medición de impacto que nosotros hicimos en conjunto con la Alianza de Medición de Impacto. Este es el enlace. La pueden descargar también de la página web de nosotros. Es una guía de medición de impacto para la inversión de impacto. También les recomendamos este otro que hicimos para Aspen Network, en donde son los recursos clave. Son cerca de 40 o 50 instrumentos clave con un textito muy rápido de introducción, qué es, para quién, para qué sirve y qué perfil o qué capacidades necesito para operar este instrumento. Es un documento gratuito. Siempre recomendamos el de Forética, recomendamos el de Social Network. Este también está en nuestra página. También todos estos con mucho gusto los vamos a ir subiendo a lo largo de lo que avanza la cátedra. Este es el del famoso de European Venture Philanthropy Association. Estos van a estar descargables, pero son públicos, los pueden encontrar en internet. Vamos a ver también se les recomiendo. Este es muy rápido, en 7 pasos ya pueden hacer una medición de impacto. Este es otro que se llama este es con los niveles del MPC. Yo les recomendaría, y siempre lo recomiendo porque a mí se me hizo uno de los mejores textos escritos en español, el Manual de Métricas de Indicadores para Emprendimientos Sustentables. Este es de los argentinos, lo vamos a subir. Este lo doy en todas las clases que doy. Siempre hago que mis estudiantes lean este documento. Es brillante, es un texto muy bien hecho, precioso como está redactado, muy fácil y vamos a trabajarlo. Eh, Perdóname, Catarina. Claro, la guía es esta. Esta es la guía. Si buscan guía de medición de impacto para la inversión de impacto, aparece. Está tanto en Terraética como en la Alianza por la Inversión de Impacto. También ahí la pueden descargar. Y si no, con mucho gusto vamos a hacer como un repositorio donde están todos los instrumentos y todos los documentos que nosotros hemos recabado, que son más de 50, 60, para que creemos que son oportunos para la medición de impacto. Ahora sí, les cuento de la cátedra. La cátedra, curiosamente, perdón, no es esta, el ejercicio, otra vez, ya se los platiqué, va a ser totalmente práctico, queremos que sea muy práctico. Por lo tanto, además de la apertura, les pido ahora sí que su participación. La idea es que en cada ejercicio, por ejemplo, el siguiente, el que va a ser marco lógico, hagamos un marco lógico o varios marcos lógicos. Es decir, como el formato va a ser muy sencillo, no vamos a usar teoría, vamos a ver si funciona. Si no funciona, regresamos a la teoría. Pero vamos a hacerlo en vivo. Es decir, me voy a sentar con ustedes y vamos a ir desarrollando un marco lógico con todos sus componentes para que al final esa persona tenga su árbol de problemas, su árbol de objetivos. Si nos da tiempo, hacemos 2 o 3. ¿Por qué? Porque estos ejercicios, cuando son participativos, son muy rápidos. Pero quiero que ustedes aprendan haciéndolo. Es decir, que cada vez que haya una sesión sea práctico totalmente y se vaya haciendo. Yo les pediría que hagamos un ejercicio por cada organización diferente a lo largo de las 12 sesiones que tendremos enfrente, pero también entiendo que hay muchas veces que cambian las personas, entonces, pues si vemos que no hay mucha participación, pues que algún valiente o alguna valiente que se anime y hacemos casi toda su metodología. La segunda sesión, después de marco lógico, viene teoría de cambio, bueno, modelación de la intervención.
y después viene un montón de sesiones. Las sesiones completas son 12. Vamos a ver todos estos temas. Esto es lo que hemos trabajado en la sesión de hoy, es decir, fue una antelación a lo que vamos a trabajar. Ya están las fechas también concretas para que ustedes las puedan ir apuntando. Aquí así lo ven en la página web, así se los pongo para que ustedes lo vean de una forma un poquito más agradable o más sencilla. Es decir, es un viaje en donde estaremos juntos de hoy, del día que hoy, que es hoy 5, es 4 de marzo. Nos volvemos a ver y más bien, y vamos a estar trabajando en conjunto hasta el 17 de junio. Tengo la impresión, que ahorita que lo estoy viendo, tengo la impresión que puede ser que me equivoqué de una semana, pero lo revisamos, lo vamos a publicar en las redes sociales. Ya está, a partir de mañana o el lunes, ya estará el enlace para la primera sesión, que es la de marco lógico, y seguramente estará para la teoría de cambio. Yo les pido que siempre nos registremos, porque también nos ayuda también para ir evaluando cómo vamos avanzando. Siempre se registren, no emitimos todos, porque a veces pasa que uno se registra en todas las sesiones y se nos olvida qué es lo que viene después. Por lo tanto, cada 2 semanas, o perdón, cada semana vamos emitiendo los nuevos enlaces para el registro. Las redes sociales, en red asociaciones, ellos a partir de los registros también envían los correos, pero acuérdense que está en Facebook. Ahora Montserrat y Rocío nos ayudan también para poner las redes sociales de las redes de asociaciones. En el caso de Terraética, terraética.com, en Facebook estamos como, como Terraética Sostenible. Las grabaciones, todas, absolutamente todas, estarán disponibles, ya están disponibles en Facebook de Red de Asociaciones. Nosotros para el lunes estaremos subiendo esta primera sesión, introducción a la medición de impacto, para la introducción a la cátedra. La subiremos en la página de la cátedra. Si alguien me ayuda, Simón se me ayuda por favor a poner aquí la página también de la cátedra, de terraetica.com/cátedra. Y hay un texto muy largo, lo vamos a cambiar a que sea cátedra para que sea muy rápido. Si me ayuda para ponerlo, porque ahí nosotros también en nuestro lado vamos subiendo todos los materiales, como por ejemplo la presentación del día de hoy que pueden descargar, ya estará ahí disponible, y además de los videos. Eh, Hay espacio para preguntas. La intención de estas sesiones es que sea práctico, pero vamos terminando, como dice en la teoría, no sin antes diciéndoles que siempre pueden utilizar nuestras plataformas. Tenemos un montón de instrumentos gratuitos. Uno de ellos es la calculadora de resiliencia, está en Terraética. No tiene un costo alguno, nadie ve los resultados más que ustedes, y ustedes pueden ver cómo andan en su comunicación, en su medición de impacto, en su administración. Esa es una herramienta muy padre que generamos para precisamente democratizar y fortalecer el sector. Nuestro producto es siempre estrella, es gratuito, evidentemente, el mapa de donantes, donde ustedes pueden descargar cerca de 200, me parece que hay 230, 240 convocatorias disponibles. No hemos eliminado las del año pasado porque creemos que es útil tener por lo menos estas referencias para que el próximo año se vuelvan a abrir. Entonces, hay muchas convocatorias. Ustedes pueden descargar la convocatoria, perdón, el Excel completo, leerlo, imprimir. Ojalá lo impriman para no gastar los arbolitos, pero se ve muy padre desde el celular, y mes con mes vamos actualizando. Tenemos otros instrumentos ahí que les puedan servir, todos son de utilidad. Y rápidamente los horarios. Son 12 sesiones. Puso Montserrat que es de 4 a 6. Tengo la impresión, Monse, que es de 3 a 5, pero no sé si me lo corrijas. Es de 3 a 5 para que ustedes puedan hacerlo ya como acaben de comer o puedan ver su comida. Pero ahora nos lo confirmamos todo. Hay una pregunta. He tomado varios cursos y no he recibido la información de los materiales. La información siempre está, no es que se manden los materiales, eso sí es muy buen punto. No mandamos las presentaciones, todas las informaciones, todos los materiales siempre están en la página web descargables. Es decir, en el enlace donde dice Montserrat, página de cátedra de Terraética, ahí van a estar los materiales, ahí ya los pueden descargar desde la sesión 1 y vamos a ir subiendo conforme vayamos avanzando. En realidad no va a haber muchos materiales
teóricos, queremos innovar un poquito en esta cátedra, vamos a ver qué tal nos va. Va a ser mucho irlo armando conforme vayamos avanzando, vamos generando y vamos generando esos materiales. Es la primera vez que tomo una sesión con ustedes. No tiene ningún costo, lo pusimos en la página. Es gratis siempre, es totalmente sin costo para nadie, es totalmente abierto y ojalá y también ustedes si quieren capacitar a sus equipos, invítenlos a que estén en estas sesiones. Es absolutamente abierto para todas las personas. Referencias bibliográficas de cooperación internacional. Depende cuál es el objetivo de cooperación internacional. Es decir, si tu programa, lo importante, acuérdate que es la estructuración del problema. Es decir, es un programa de cooperación internacional, pero ese programa tiene objetivos. Es decir, ustedes tienen un recurso o se consiguió un recurso para es parte de ese programa. Entonces, identificando es absolutamente la misma metodología que lo vemos aquí. Son 12 sesiones y las últimas son, exactamente, las últimas vamos a hacer actividades de grupos, ya lo tenemos ahí muy padre. Esto es hora de México, siempre es 3 a 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Esto ha sido la primera sesión, yo sé que quizás es muy cortita para todas las personas que están acostumbradas a 3 horas de cátedra, son 2 horas a partir de ahora, lo que hicimos, como dicen, comprimir un poco para irnos con más sesiones, pero sobre todo para que sea mucho más digerible para todos ustedes. Estoy a sus órdenes, va a ser una aventura muy bonita, nos vamos a ver. Si pierden alguna sesión de este módulo, no se preocupen, lo vamos a repetir. Termina esta cátedra primera, el primer semestre, y volvemos a repetir toda la cátedra. Lo que pasa que, claro, como ahora son ejercicios prácticos, pues evidentemente en todos va a haber cosas nuevas, va a haber aprendizajes nuevos, sectores nuevos, indicadores nuevos, y en realidad les pedimos también esa apertura. No podemos dar, y les anticipo, desde aquí vamos a trabajar, no, por temas de privacidad, no se puede, ustedes no pueden, ojalá y no, más bien, no den nunca correos, nunca den números telefónicos, si quieren, dentro de las mismas organizaciones y los ejercicios no demos nombres, pero también la idea es generar como repositorio de información para que a todas las organizaciones les sea útil, es decir, no solamente ir generando para ustedes, para sí, sino que podamos generar este gran conocimiento público para que otra organización diga, oye, esta metodología a mí también me sirve, así es como se hizo, pues mira, yo la voy a implementar y de eso se trata todo esto, pero nada más que sí tengan mucho cuidado, más bien les pedimos mucho cuidado en nunca compartir datos privados como por ejemplo números telefónicos y correos. Eh, Creo que sería todo. Ya están diciendo el diploma de asistencia. A ustedes, gracias por la información. Será una cátedra muy interesante. Por cierto, vamos a hacer una página de las cátedras pasadas, es decir, pueden ver los videos del año pasado. Son cerca de veintitantas sesiones que dimos el año pasado, más el otro año. Este es nuestro tercer año, tengo la impresión. Así que bueno, estamos tratando de innovar nuestro modelo también para que ustedes puedan no solamente aprender de medición de impacto, sino ya casi casi se lleven su metodología y a partir de aquí, en la próxima convocatoria, ustedes mismos les digan a sus donantes, número de beneficiarios no es un indicador de impacto, este es el indicador de impacto correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes.